Bien, hoy estamos inaugurando un nuevo año, pero también estamos inaugurando este nuevo lugar. Hemos cambiado de sede. El Centro Comercial Aves María nos acompañó por 6 años. Realmente fueron 5 años, 11 meses, en los cuales estuvimos por un mesecito, hubiéramos completado los 6 años en que vivimos nuestra vida de iglesia desde sus inicios allí. Y hoy el Señor, nuestro buen pastor, nos ha dirigido a este lugar. Por la gracia de Dios celebramos hoy que es Él el que nos ha traído a este lugar. El Señor es el que nos ha cambiado. Y una de las oraciones que me ha acompañado y que nos ha acompañado como pastores en este tiempo es la siguiente: Señor, ya que nos cambiaste de lugar, por favor, cámbianos también a nosotros. Porque necesitamos que este 2018 también sea un año en que nosotros mismos seamos transformados por la gracia y la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que este cambio de lugar sea solamente un símbolo del cambio de vida que nosotros podemos empezar a contar a partir de este año 2018. Así que si usted también quiere unirse a esa oración de que el Señor nos cambie este año, que este año sea un año de bendición y de cambio, acompáñeme por favor a orar, a darle gracias a Dios por traernos hasta aquí y a pedir que el Señor, ya que nos cambió de lugar, nos cambie también a nosotros. Oramos. Padre, estamos agradecidos contigo como iglesia por traernos a este lugar, Señor. Hay tantas cosas que son nuevas para nosotros como iglesia: el tema del parqueo, que nunca había sido una preocupación, el tema del clima, Señor, aún el calor, la temperatura. Tantos desafíos, Señor, pero entendemos, como vimos en tu palabra semanas atrás, que es el buen pastor el que guía las ovejas y Él va adelante. Que nosotros no vamos hacia lo desconocido, vamos a lo conocido por Dios. Y tú estás delante de nosotros y hasta aquí nos has traído. Y te damos gracias porque a tu tiempo nos trajiste a este lugar. Pedimos que en tu gracia nos permitas seguir completando lo que falta y lo que esté a bien de tu mano darnos, Señor, como iglesia. Pedimos, Padre, que este cambio de lugar solamente sea un símbolo del verdadero cambio y el más importante cambio que requerimos, y es el de nuestro corazón, nacer de nuevo, Señor. Que nosotros podamos ser transformados, aquellos que no te conocen y no han venido a Cristo, y que aquellos que estamos en Cristo, este sea un año de avanzar mucho en nuestra santificación progresiva, de crecimiento, de transformación, de ser conformados más a tu imagen. Cámbianos, Señor, es mi oración, nuestra oración. Cámbianos mientras vivimos cada día de este año, Señor, que podamos ser transformados por la gracia, por la palabra poderosa de Dios, Señor, y que podamos entonces, Señor, celebrar al terminar este año que somos diferentes. Que aunque todavía no somos lo que deberíamos ser, por la gracia de Dios ya no somos lo que éramos hace un año. Permítenos celebrar eso, Señor, al terminar este año, y bendícenos como tu iglesia, Señor, al comenzar este. Pedimos tu bendición y pedimos que nos bendigas en tu palabra y que nos hables en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un nuevo año, mis hermanos, trae también un año lleno de nuevos propósitos. Y una de las cosas que uno escucha frecuentemente como pastor es, y alguien me dijo esta mañana, este año sí, ¿cierto? Este año sí, este es el año del cambio, este año quiero cambiar de vida. ¿Han escuchado eso? Personas decir, 2017 fue un año, pero este año yo sí, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello. Pero me pregunto, cuando una persona o cuando nosotros decimos quiero cambiar, ¿qué realmente es lo que queremos decir cuando decimos quiero cambiar? ¿Qué es lo que una persona está comunicando cuando dice yo quiero cambiar? La mayoría de nosotros, cuando hablamos de cambios y de que queremos cambiar, estamos pensando que queremos que cambien las circunstancias. Si el año 2017 fue un año de mucha escasez, entonces decimos quiero que el año 2018 sea un año de abundancia. Si el año 2017 fue un año de conflictos en el matrimonio, circunstancias difíciles en el hogar, cuando decimos quiero cambiar, estamos pensando que cambie nuestro matrimonio. ¿Qué decimos cuando decimos que queremos cambiar? Cambiar las circunstancias, cambiar las personas que están a mi alrededor, porque si tan solo él o ella fueran diferentes, yo sería distinto. Mi vida fuera otra, si tan solo mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, lo que sea, fueran diferentes. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que queremos cambiar?
Aunque nosotros podemos ver el cambio relacionado con las circunstancias y las personas que tenemos alrededor, no así la palabra de Dios. La Biblia dice que el cambio que nosotros requerimos es un cambio de nuestra vida. Nosotros vamos a entrar en estos primeros 3 domingos a estudiar la palabra de Dios para ver cuál es el modelo bíblico del cambio. ¿Qué es el modelo que yo debo seguir según la palabra de Dios para vivir un cambio real de vida? Porque tal vez usted esa expresión, quiero cambiar este año, la ha dicho por los últimos 20 años. Y lo que ha vivido es la misma historia cada año. Yo quiero que durante estos próximos 3 domingos abramos la escritura y dejemos que Dios nos muestre el verdadero modelo de cambio bíblico. Cómo un hombre y una mujer pueden ser transformados por la palabra de Dios. Así que durante las próximas 3 semanas estaremos yendo a diferentes pasajes. Regularmente hacemos expositivamente nuestras predicaciones, pero vamos a tomar estas 3 para ir a diferentes textos y hacer una teología bíblica del cambio. ¿Cómo es que Dios y la Escritura nos muestran que los hombres, las mujeres de Dios somos transformados? Durante esta miniserie de predicaciones vamos a responder a 5 preguntas. 5 preguntas sobre el cambio o la transformación de la vida. Hoy vamos a responder a las 2 primeras. Así que si usted quiere saber cómo Dios plantea el cambio y cómo es que Dios nos transforma y nos cambia, tiene que venir las 3 semanas, y si no, si está de visita solamente, véalas por internet en la página, porque hoy es un sermón que va a quedar al 30% y lo completaremos la siguiente semana y la siguiente semana. 5 preguntas que debemos plantearnos al momento de hablar del cambio. Hoy vamos a responder, ¿cuántas? 2. Ok, ¿estamos listos? Bien, va la primera. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué necesitamos cambiar? Tal vez algunos de nosotros pudiera pensar, yo no necesito cambiar. Yo estoy bien, yo soy una gran persona, soy un buen hombre, soy un buen padre, un buen esposo, una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, un buen ciudadano, yo no necesito cambiar, yo estoy bien, yo soy una gran persona. Cuando me hablas de cambio no me siento identificado, yo realmente no quiero cambiar, yo como estoy bien. Tal vez usted está en esa silla pensando eso, yo ya soy cristiano, Dios ya me cambió, yo no necesito ser transformado. Ahora bien, si tú estás pensando eso, déjame hacerte 2 preguntas. Número 1, ¿piensa tu esposa lo mismo? Si yo le preguntara a tu esposa, ¿crees que hay algo que tu marido deba cambiar? Ella diría, no, es el hombre perfecto. Déjemelo como es, no necesita ningún cambio, está como modelo 2018, 0 kilómetros, él es perfecto, déjemelo así. ¿Qué dirían tus hijos si le preguntáramos que tú, mamá, dices, yo estoy bien, yo soy una buena madre, yo no quiero cambiar? ¿Ellos pensarían lo mismo? ¿Pensarían las personas que están a nuestro alrededor realmente que nosotros no necesitamos cambiar? Así que eso ya nos hace reevaluar un poquito nuestro concepto y si estamos realmente pensando que no necesitamos cambiar. La segunda pregunta que yo le haría a esa persona que piensa que no necesita cambiar es, ¿bajo qué estándar estás diciendo que estás bien? ¿Bajo qué estándar crees que eres la persona perfecta o la persona que no necesita cambiar? ¿Bajo qué medida estás viviendo tu vida que te lleva a pensar que no necesitas cambiar? ¿Qué es el referente? Porque regularmente nosotros pensamos, yo no necesito cambiar porque es que el esposo de la vecina, ese sí necesita cambiar, yo no. O mi hermano sí necesita cambiar. O mi amiga sí necesita cambiar. O mis hijos necesitan cambiar. Pero yo estoy muy bien. ¿Bajo qué estándar te estás comparando que te lleva a la conclusión de que estás bien y que no debes cambiar? ¿Cuál es el estándar bajo el cual tú te mides? En el fondo, mis hermanos y amigos que nos visitan, esta es una pregunta respecto a la autoridad. ¿Quién dice la forma en la que yo vivo debe cambiar? ¿Quién es la persona que define el bien y el mal? ¿Quién es la persona que me puede decir a mí que yo estoy mal y él está bien? ¿Quién es la persona que me dice a mí que la forma en que yo vivo es incorrecta y que la de él es correcta? ¿Quién es la autoridad sobre la cual yo voy a medir si estoy bien o si estoy mal? Es una pregunta sobre la autoridad. ¿Quién me define a mí como bueno
o malo, como buen hombre, como mal hombre, como buena mujer, como mala mujer. ¿Y por qué entonces yo debería cambiar? Acompáñenme en su Biblia para responder esta pregunta a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Si está en su dispositivo móvil, búsquelo en Nueva Versión Internacional para que sea más acorde la lectura que usted sigue. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Lo tenemos? Este es el relato de la creación de todas las cosas y llega al verso 26, el relato del Génesis, y dice: y dijo, hablando de Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, ¿a qué? A su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Nosotros, todos los seres humanos, crea usted que Dios lo creó o no, hay una verdad, y es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted puede estar sentado en este lugar y no creer en Dios porque alguien le trajo. Dijo, la iglesia va a abrir, acompáñame, y usted puede estar ahí sentado y no creer que hay un Dios. Eso no cambia que Dios no te haya creado. Así no te parezca a ti, déjame decirte, Dios te creó. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es nuestro creador. Y fuimos creados con el único propósito de que en todas las cosas que nosotros hiciéramos, como trabajadores, como esposos, hijos, padres, madres, toda nuestra vida, todo alrededor nuestro, como sentimos, como pensamos, como decidimos, como actuamos, fuera enfocado en un solo objetivo, un solo fin. Y es glorificar a Dios, reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. ¿Ha visto usted personas que ven a niños, hijos y dicen igualito al papá? Y se parecen muchas veces aún en los gestos, en el caminado, en las posiciones, como se para, como se peina el cabello, etcétera. Finalmente hay algo que no entendemos todavía muy bien en la creación de Dios que hace que nuestros hijos tengan imagen y semejanza nuestra. Cosas que ni siquiera nosotros le enseñamos, como la forma de caminar. Yo he visto frecuentemente a Martín parado como yo me paro. Yo tengo un paradito a veces muy peculiar. No me enorgullezco de él, realmente no es para nada sexy, es más bien vergonzoso, pero he visto a Martincito así, ¿cierto? Y es así. Él se para también así. ¿Quién se lo enseñó? Yo no se lo enseñé, hubiera querido no enseñárselo, pero por alguna razón en la creación de Dios, Dios puso también no solamente imagen y semejanza de Él hacia nosotros, sino aún de nuestros hijos con nosotros. Dios nos creó a imagen y semejanza, y eso, entre otras cosas, significa que la forma en que nosotros vivimos, actuamos, pensamos, sentimos, debería reflejar y hablar de quién es Dios. La pregunta entonces ¿es la forma en que tú vives, piensas, sientes, decides, actúas, caminas una vida que refleje el carácter de Dios? Cuando la gente te ve a ti en tu trabajo, ¿ve a Dios? Porque fuimos creados para eso. El punto es que desde el mismo comienzo de la creación nosotros decidimos cambiar ese propósito. Decidimos cambiar. Y adoptamos un nuevo propósito para la vida. ¿Quieren ver cuál es ese nuevo propósito que adoptó la humanidad? Génesis capítulo 3, versículo 5. Conocen la historia. La serpiente va a tentar a Eva y a Adán. Y mire lo que dice el verso 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán ¿a qué? A ser como Dios, ¿qué cosa? Conocedores del bien y del mal. Adán y Eva representan a una humanidad que es gobernada por su propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que la humanidad sabe, muchos de nosotros sabemos, y creo que la mayoría de la humanidad sabe qué piensa Dios y qué dice Dios, por lo menos en esta parte del mundo. ¿Qué piensa Dios y qué dice Dios? Pero yo pienso otra cosa. Dios dice, pero yo opino.
Dios dice que debe ser así, pero yo opino. Dios dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos, pero yo digo sí me voy a unir porque está muy lindo, muy linda, o porque Él va a cambiar, ella va a cambiar. Dios dice no hagas esto, yo digo, yo opino que sí lo voy a hacer. Entonces, la humanidad está gobernada por la opinión, lo que nosotros creemos que debe hacer. Nosotros llegamos a pensar que podemos entender qué es el bien y el mal y definirlo. Personas que definimos el bien y el mal bajo nuestros propios criterios. Nosotros nos encanta pensar qué es aceptable y qué no es aceptable. Eso, en otras palabras, mis hermanos y amigos, es querer ser Dios. Porque la única persona que puede definir qué es bueno y qué es malo, la única persona que tiene el estándar es Dios. ¿Se ha encontrado usted situaciones en que usted juzga muchas veces cosas que a otras personas les parecen normales y muy buenas? Porque la forma en que nosotros juzgamos muchas veces esas cosas tiene que ver con estándares culturales. Pero ni siquiera pensamos si es un estándar bíblico, y eso es algo que Dios dice. Los seres humanos queremos definir lo que es bien y lo que es mal, lo que es bueno, lo que es malo. En otras palabras, los seres humanos desde el comienzo queremos ser como Dios. Pero mis hermanos, debemos enfrentarnos a la realidad de que si nosotros nos confesamos como seguidores de Jesús, si nosotros nos confesamos como personas creyentes en Dios, eso va a significar como mínimo que Él y no tú ni yo somos los que definimos lo bueno y lo malo. Por lo menos debe significar eso, si nos decimos cristianos, que quien define lo que es bueno, lo que es malo, lo que lo glorifica a Él y lo honra a Él, no soy yo, sino es Él el que lo define. Lo que lo honra y lo que no lo honra. Lo que es finalmente el propósito de tu vida y de la mía. Así que mis hermanos, nosotros necesitamos cambiar porque habiendo sido creados por Dios con el propósito de reflejar su carácter, nosotros los seres humanos cambiamos ese propósito por ser como Dios. Ahora el propósito de nosotros los seres humanos es engrandecer nuestro propio nombre. Yo les he dicho, desde niños les enseñamos a nuestros hijos que ellos deben ser las personas más grandes en esta tierra. Trabaje para que no trabaje para nadie, ¿cierto? Y muchas veces motivados por un deseo de que ellos se conviertan en empresarios, salgan adelante, que está muy bien en un sentido, le metemos en el corazón a nuestros hijos que el propósito final de sus vidas es que ser prósperos, bendecidos, empresarios y las personas más grandes de este mundo. Pero ese no es el propósito para el cual tus hijos fueron creados, ni los míos. El propósito por el cual fuimos diseñados es reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Sea muy grande o sea muy pequeño, sea yo el empresario o sea yo el empleado de la empresa. Ese debe ser el propósito, pero lo hemos cambiado por ser como Dios. ¿Cuál ha sido el resultado de cambiar el propósito de nuestra vida? El resultado lo vemos desde el mismo capítulo 3 de Génesis. Vea conmigo desde el versículo 6, voy a ir leyendo algunos versos. Empieza a relatarse las consecuencias de que el ser humano decidió por sí mismo ser como Dios. Mira el versículo 7, por ejemplo, de Génesis 3. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Uno de los resultados de haber cambiado nuestro propósito de reflejar la gloria de Dios por hacernos como Dios es que pasamos de la seguridad de una relación con Dios, de ser seguros en Él, de entender por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, a una situación de vergüenza. Cambiamos de la seguridad a la vergüenza y ahora tenemos que cubrirnos, taparnos, escondernos porque nosotros no podemos soportar lo que somos y como Dios nos ha hecho. Pasamos de la seguridad a la vergüenza. Versículo 10. El hombre contestó cuando Dios lo fue a buscar: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Pasamos de la confianza en Dios al miedo a Dios. Mucha de la gente que no le gusta todo el tema, en cierta medida de religiosidad, lo llaman ellos, de cristianismo, de iglesia, realmente no es porque estén bien con Dios, sino porque le tienen miedo a Dios. Porque saben que se van a enfrentar a un Dios que va a demandar cuentas a ellos. Pasamos de la confianza al miedo. Versículo 12. Él respondió, hablando de Adán: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí.
Pasamos de una relación deleitosa con nuestra esposa, con la mujer que Dios le había dado a Adán, donde ella era carne de mi carne, hueso de mis huesos, el primer piropo en la historia de la humanidad, carne de mi carne, hueso de mis huesos, y ahora es la mujer que usted me dio. La mujer que usted me dio fue la que me hizo caer. Se quebró también las relaciones con otros, se quebraron las relaciones con las personas que más amamos. Versos 18 y 19 nos muestra también que la tierra nos va a producir ahora cardos y espinas y vamos a comer hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Se dañó no solamente la relación con las personas, sino se dañó también la relación con la tierra. Ya no había una buena relación con el entorno, donde el entorno era el Edén, el jardín deleitoso, donde podía comer de todos los frutos que diera la tierra, sino que ahora tendría que dar la tierra cardos y espino, y tenía que el hombre con sudor en su frente ganarse el pan. Se dañó la relación también con la tierra. Mis hermanos, la necesidad de cambio en nosotros se comienza a percibir cuando caemos en la cuenta o caemos en cuenta de algunas de estas relaciones rotas. Es cuando nuestro matrimonio se está destruyendo, cuando nuestros hijos están yendo rumbo al desfiladero, cuando nuestra vida financiera se hace infructuosa, cuando nos sentimos como sin falta de propósito en la vida y decimos, tengo 38 años y no sé qué voy a hacer de mi vida. Es cuando nos enfrentamos a una soledad que nos abraza y nos arropa, cuando nos encontramos en la vida como que no encontramos hacia dónde dirigirnos, cuando nos sentimos avergonzados de quienes somos y llenos de miedo de emprender cualquier cosa. Cuando esas cosas empiezan a ser percibidas por nosotros, es que nos empezamos a dar cuenta que hay algo que está mal y que necesitamos que algo cambie. Y la mayoría de los que estamos aquí en este lugar, llegamos al Señor Jesucristo por una de estas cosas, porque por la bendita gracia de Dios, Él nos abrió los ojos a entender que en nuestra vida algo andaba mal. Y eso que fue tal vez la peor cosa en tu vida, la peor crisis en tu vida, resultó siendo la mayor bendición en tu vida, porque fue la que te hizo caer en la cuenta de que como ibas muy mal y que necesitabas un Salvador que te rescatara. Son las relaciones rotas con nuestras parejas, nuestros hijos, con nuestras finanzas, con nosotros mismos, lo que nos hace caer en la cuenta de que algo está mal y que nosotros requerimos cambiar. Necesitamos cambiar, porque al cambiar el propósito de Dios por el nuestro, destruimos relaciones a nuestro paso. Por eso necesitamos cambiar. Les dije que íbamos a responder 2 preguntas. Hemos respondido la primera. La segunda pregunta es, si yo necesito cambiar, si lo que se requiere es cambio, ¿qué es lo que debe cambiar? ¿Dónde es que se requiere el cambio? Ya entiendo por qué necesito cambiar, pero ¿dónde se requiere el cambio? ¿En qué parte de mi vida o en qué situaciones a mi alrededor se requiere cambio? ¿Dónde se necesita el cambio? Nosotros tendemos a acercarnos al cambio, a la transformación, como un asunto ajeno o como un asunto condicionado. Déjenme explicarles eso. Creemos que todo en nuestra vida sería distinto si tan solo. Yo hubiera jugado como James si tan solo mi papá me hubiera llevado a entrenar todos los días. Yo no sería tan tronco si mi papá me hubiera llevado todos los días a la cancha a entrenar. Llegamos a pensar que las cosas serían diferentes en nosotros si las circunstancias o las personas fueran diferentes. Si tan solo yo tuviera un mejor empleo, entonces no estaría tan amargado y tan preocupado. Si tan solo mi esposa me respetara, entonces yo sí sería más amoroso con ella. Si tan solo mis hijos fueran obedientes, entonces yo no los regañaría con ira y les diría malas palabras. Pero es que ellos me la sacan. Y empezamos a pensar que cuando hablamos del cambio en nosotros, tiene que ver con el cambio de otras personas primero, con el cambio de otras circunstancias primero. Y entonces convertimos el cambio en algo que nos es ajeno a nosotros y que está condicionado a las acciones de los demás. Yo cambio el día que tú. Yo cambio el día en que este país haya otros gobernantes. Yo cambio el día en que mi esposa por fin me respete. Yo voy a ir a la iglesia el día en que él vaya a la iglesia.
y empezamos a vivir una vida condicionada hacia las circunstancias y hacia los demás. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando pensamos así, pensamos que el cambio mío está condicionado al cambio de otros y que nuestras malas acciones están justificadas. ¿Por qué? Porque otros actuaron como actuaron. Porque es que los astros no han estado a mi favor. No se han alineado los astros y por eso estoy así. Porque las circunstancias no colaboran conmigo. Si tan solo yo hubiera nacido en Londres, sería tal persona, pero nací en Colombia. Si tan solo yo hubiera tenido el papá que tuvo aquel, mi jefe, yo si hubiera aprovechado la oportunidad que ese muchacho culicagado jefe mío no está aprovechando. Y empezamos a vivir nuestra vida pensando en que la vida sería distinta si otros colaboraran conmigo. De tal forma que el cambio que entendemos nosotros que se requiere es el cambio de otras personas o de las circunstancias. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La Biblia dice otra cosa. La Biblia, cuando plantea nuestra necesidad de cambio, no habla de nuestro cambio en razón a que personas y circunstancias cambien. La Biblia tiene algo diferente para decir en cuanto a lo que necesita ser cambiado y dónde se requiere el cambio. ¿Quiere ver dónde? Acompáñenme en su Biblia a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, vamos a leer desde el verso 16. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Ha tenido un altercado con los fariseos porque ellos están quejándose de que los discípulos de Jesús comieron el pan, estaban hambriaditos en los discípulos y no les dio tiempo para lavarse las manos, comieron el pan con las manos inmundas y ellos pegaron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque según las tradiciones de los fariseos deberían lavarse las manos antes de comer y ellos no lo habían hecho. Entonces Jesús tiene un altercado con los fariseos, les dice que ese pueblo de labios lo honra, pero su corazón está lejos de él, porque simplemente guardan ritos externos, pero no se preocupan por las cosas más importantes, que es la justicia, el amor, el mensaje que había dicho el profeta Miqueas. Y en el verso 16 parece que los discípulos no están entendiendo muy bien algunas cosas que Jesús está diciendo. Y mire lo que dice el verso 16 de Mateo 15. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Y cuando leo esto pienso en mí y a Jesús diciéndome a mí: Jairo, todavía eres tan torpe y cada ratico me tengo que enfrentar a esto conmigo. Todavía eres tan torpe, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¿Porque de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no comer sin lavarse las manos. El cambio que se requiere en nuestra vida se debe dar a nivel del corazón. El cambio que se requiere en nuestra vida se debe dar a nivel del corazón, porque es de allí que sale todo. Ahora bien, ¿qué es el corazón? Porque nosotros, de nuevo, de este lado del mundo, tenemos una idea muy romántica cuando nos hablan del corazón. Yo la vi y mi corazón empezó a latir más fuerte. Y empezamos y hacemos carticas de amor, esquelas, y hacemos corazones. Tenemos una idea muy romántica acerca del corazón. Pero ¿qué es el corazón? Hay dos palabritas que definen lo que es el corazón en la Biblia. Son las dos palabras que se usan, una en el griego y una en hebreo. Las dos, cardia y levav, quieren decir realmente, cuando se habla de corazón, el interior del ser humano, el interior del hombre, donde se van los pensamientos, el intelecto, la voluntad del hombre, lo que llamaríamos también la conciencia moral del hombre. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra corazón, regularmente no se refiere al órgano que está aquí en su pecho, sino se refiere más bien al entendimiento, a la voluntad moral, a la conciencia moral, a la voluntad. Mire por ejemplo lo que dice, solamente apúntelo, no lo busque, Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de dos filos. Ella penetra lo profundo del alma y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tiene el corazón? Pensamientos e intenciones.
Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de pensamientos, intenciones, emociones. En otras palabras, mis hermanos, el corazón es el timón del ser humano. El timón del barco llamado ser humano. De ahí se controla la vida completa nuestra. El lugar entonces donde se debe dar el cambio, según la Biblia, es el corazón de cada uno de nosotros. Allí es donde se debe dar el cambio, para que sea un cambio real, duradero, bíblico y que glorifica a Dios. Las circunstancias o las personas, escúchenme bien, no son responsables de cómo es tu vida. Apunta esta fecha, 6 y 7 de abril. Tendremos una conferencia en este lugar. Viene el pastor Steve Byers, Newton Peña, Quique Torres, sobre consejería bíblica. Y el título es el siguiente: dejando el pasado en su lugar. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque muchos de nosotros definimos nuestra vida por el pasado. Y le echamos la culpa a lo que vivimos en el pasado por lo que somos hoy. Y si bien es cierto, el pasado tiene un lugar en nuestra vida y simplemente no podemos decir, como decía un tío mío que estaba súper endeudado y conoció a Cristo y le iban a cobrar y decía, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si bien es cierto que el pasado todavía somos responsables de un pasado, por otro lado el pasado no nos define, mis hermanos. Tú no puedes echarle la culpa a cómo es tu vida hoy por tu pasado. Debemos aprender a dejar el pasado en su lugar. Si te interesa ese tema y quieres estar aquí, inscríbete en la conferencia. Solamente tenemos 450 sillas que son las que nos caben aquí, no más. Y viene gente de muchas partes, así que desde la próxima semana se abren inscripciones. Les digo eso por esto. No podemos hacer responsable ni a las personas ni a las circunstancias de cómo es nuestra vida. Ellas solamente sacan lo que hay en el corazón. ¿Sabes qué son las circunstancias y las personas? Y los que han estado en consejería lo saben porque han visto el gráfico. Son como el sol. El sol pega a la semilla y simplemente hace que salga lo que hay en la semilla, ¿sí o no? El sol no es responsable de que el guayabo que está allí dé guayabas y de que el cactus que hay en tu casa dé espinas. El sol no es responsable de eso, pero el sol sí hace que eso salga a la luz. Las circunstancias y las personas en tu vida son eso. Son el sol que sacan lo que hay dentro de ti. Te expones ante circunstancias y personas y ellas sacan de ti lo que hay en tu corazón. Por eso nosotros deberíamos atender al consejo de Proverbios capítulo 4 verso 23. ¿Cuántos se lo saben? Sobre toda cosa guardada. Ok, NBI diría, guarda tu corazón porque de él nace la vida. Nosotros deberíamos guardar muy bien nuestro corazón porque es de allí que sale todo de nosotros y es allí donde se debe dar el verdadero cambio. Así que, ¿dónde se debe dar el cambio? Según la Biblia, en el corazón. ¿Por qué debemos cambiar? Porque cambiamos la gloria de Dios por ser como Dios. Conclusión. Primero, necesitamos cambiar porque hemos cambiado nuestro propósito. No vivimos para la gloria de Dios, sino para hacernos como Dios. Esto es, controladores, señores, definidores del bien y del mal, autónomos y que no le rinden cuentas a nadie. Por eso necesitamos cambiar. 2, la necesidad de cambio se hace evidente en relaciones rotas. Con Dios, con nosotros mismos, en cómo nos vemos y nos percibimos y nos entendemos como seres humanos, con otros, hijos, esposo, esposa, jefes, empleados, etc. Ahí es donde se hace evidente que necesitamos cambiar, cuando empezamos a ver relaciones quebrantadas. Así fue en el Edén también. Y tercero, el cambio que Dios quiere no es el cambio de mis circunstancias, no es el cambio de mi esposa, no es el cambio de mis hijos. El cambio que Dios quiere obrar en ti, en ti, en ti y en mí es el cambio de mi corazón. Porque es de allí donde sale todo lo que somos. Ok, ¿y qué hago, pastor? Muy bonito, hasta ahora muy chévere, pero ¿qué hago con todo esto? Ok, déjame darte 3 implicaciones de esto.
3 cositas que te animo a poner en práctica esta semana y a orar a Dios. Primero, ¿qué tan consciente eres de tu necesidad de cambio? ¿Qué tan consciente eres de que tú, y no estás pensando, qué tan bueno que vino aquel para que escuchara esto? ¿Qué tan consciente eres tú de que necesitas ser transformado? Si todavía no eres muy consciente de eso y después de escucharme todavía sigues pensando, hay una que otra cosita, pues que nadie es perfecto, pastor, por favor, pero yo estoy muy bien. Si todavía ese es tu caso, yo te animo a que hagas estas cosas. Primero, pregúntale a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos: ¿en qué cosas debo cambiar? ¿Me podrías dar una agenda de trabajo, por favor? Me he propuesto en 2018 que mi vida va a cambiar. ¿Me podrías dar recurso? Necesito que me ayudes a entender áreas de mi vida que son puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos. ¿Me podrías dar una área en mi vida, una cosa en que yo necesito cambiar? Algo en que no estoy muy bien y que desde la palabra de Dios tú me guíes a decir, necesitas cambiar en esto porque Dios dice esto. Pregúntale a esa persona. ¿Y de qué formas eso se debe ver en tu vida diaria? ¿De qué formas ese cambio se debe vivir en tu vida? 2, ¿eres de los que justifica lo que tú eres hoy día y lo que tú haces por lo que hacen otras personas? ¿Eres tú de esos que le echa la culpa a otros o a las circunstancias por lo que eres o haces? Hay cosas en tu vida, y piensa en una sola. Piensa en un cambio que no has hecho esperando a que otra cosa cambie. Piensa en un cambio que tú sabes que tienes que hacer, pero que no has hecho esperando a que otra cosa cambie primero. Porque el día en que eso cambie, entonces sí. Pastor, es que el día en que yo tenga libertad financiera y mis negocios estén rodando, ese día voy a servir al Señor. Ese día vas a estar en Cartagena, en Punta Cana, en Europa, y no vas a tener tiempo tampoco para servir al Señor porque estás disfrutando lo que Dios te ha dado. ¿Qué cosas estás procrastinando, postergando, cambios que debes hacer hoy, esperando que otras personas o circunstancias cambien? Y finalmente, ¿estás dispuesto y dispuesta a trabajar en el cambio de tu vida a nivel del corazón? ¿Estás dispuesto y dispuesta a ser vulnerable y permitir que Dios y tal vez otras personas que Dios ponga a tu lado entren en tu vida y te ayuden a cambiar? Porque no te vamos a ayudar corrigiéndote el comportamiento, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. No le ayudamos al niño diciéndole, Pao, no haga eso. Eso lo hacemos, pero es entender el por qué el niño hace lo que hace. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer eso que hace? Así que lo que necesitamos cuando hablamos del cambio es entrar al corazón. ¿Estás dispuesto, dispuesta a que nos permitas a Dios y a otras personas a tu alrededor entrar a lo profundo de tu alma y trabajar contigo en tu corazón? Eso requiere vulnerabilidad y tienes que estar dispuesto. Mis hermanos, el cambio es posible porque Jesús murió para perdonar nuestros pecados y no estar dependiendo más de nuestro pasado y no estar cargando culpas de atrás. Él pagó nuestra deuda. El cambio es posible porque Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino que resucitó de entre los muertos. Y al resucitar de entre los muertos nos dio la posibilidad de ser cambiados, transformados. ¿Por qué? Porque nos dio 2 cosas muy importantes para cambiar: su palabra y su espíritu. El cambio es posible porque Jesús se levantó de entre los muertos y vive y está en medio de su pueblo y de sus hijos. Así que cuando tú dices, pastor, estoy cansado de intentar cambiar, déjame decirte, es posible el cambio cuando te acoges al cambio bíblico, que es el cambio del corazón. Tenemos delante de nosotros hoy el pan y la copa, que simbolizan precisamente eso: a nuestro Señor Jesucristo viniendo a resolver nuestro problema con Dios, porque no había otra manera de resolver nuestro quebranto con Dios, en nuestra relación con Dios, que la muerte del justo por los injustos.
Y fue lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz, a presentarse como el hombre perfecto, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, y puesto en la cruz del Calvario, darnos el perdón de nuestros pecados, limpiar nuestro pasado, tener la posibilidad de mirar ahora hacia atrás y decir: mi pasado no me define, Cristo me define. De tener la posibilidad de poder llenar nuestros labios con estas palabras dulces: soy nueva creación en Dios. Eso lo hizo posible solamente la muerte de Jesús.